compartir con ustedes otro dato interesante, un dato que forma parte de un estudio realizado por Grant Thornton, un estudio que se publicará en las próximas semanas, sobre el papel de las empresas y de los empresarios en nuestra sociedad. Y yo ya les puedo adelantar algo. Y es que un 70% de los españoles, 7 de cada 10 españoles, está convencido de que los empresarios han jugado un papel fundamental en la economía y en el progreso en los últimos 40 años, generando riqueza y generando empleo. Pero lo decíamos al principio, esto es el punto positivo, pero todavía hay grandes retos que afrontar para mantener este crecimiento sostenido en el tiempo, sobre todo poniendo el foco en esas empresas familiares o medianas que tienen mucho potencial. Sostenibilidad, diversidad. Aquí hay cuestiones como la regulación, que no constriña, sino que impulse. Y todo esto son cuestiones que siempre están en la mente de todos los empresarios y que también están en la agenda de la COE. Por eso es un placer tener hoy con nosotros a Miguel Garrido de la Cierva, el vicepresidente de la COE y presidente de CEIM, quien toma ya la palabra. Adelante. Presidente de Grant Thornton, consejero de Digitalización, director adjunto de Expansión, autoridades, representantes de empresas. Bueno, muchas gracias en primer lugar por convocarme, por ayudarme, por permitirme dirigirme a todos ustedes hablando de un tema de tanto interés como es el papel de las empresas en el futuro de nuestra sociedad, ¿no? Y yo diría, Victoria, que ese dato que acabas de dar, el 70% de los españoles reconocen la importancia de la empresa, a mí me parece muy triste que sea solo el 70% el que reconozca que las empresas tienen un papel determinante en el progreso y en el bienestar de la sociedad. Pero es cierto que es sorprendente, ¿no? y preocupante, a mi juicio, que a estas alturas tengamos que estar todavía defendiendo el papel de la empresa y los empresarios en nuestra sociedad. Y, sin embargo, estamos ya acostumbrándonos a sufrir recurrentemente ataques por parte de partidos que nos gobiernan, los populismos, etcétera, en los que están condenando a las empresas, la figura del empresario, empresarios ejemplares. Algunos de ellos han salido en el vídeo antes de empezar el acto, que han apostado por España, que invierten, que arriesgan su patrimonio, que crean empleo, que crean enorme riqueza para el conjunto de la sociedad y que, sin embargo, están en el punto de mira, están atacados por cuestiones puramente ideológicas y, desgraciadamente, los empresarios tenemos que reivindicar nuestro papel. Se ha criminalizado, que es una cosa que yo no había visto nunca en países occidentales, los beneficios empresariales. Es decir, se ha llegado a decir que es que las empresas ganaban, o que había empresas que ganaban mucho dinero. Y es evidente que la función que tienen tanto los empresarios como los directivos de las empresas es, cumpliendo todas las normativas, respetando las normas de la competencia, que sus empresas ganen el mayor dinero posible. Y cuanto más dinero ganen las empresas, mejor va a ser para toda la sociedad, para el conjunto de los españoles, ¿no? Por eso yo creo que es oportuno el que tengamos que hablar del papel de la empresa en la sociedad. Las empresas, desde luego, son absolutamente imprescindibles para conseguir el crecimiento y el bienestar. Y las empresas, y es cierto, y somos conscientes de ello, tenemos papeles además complementarios en la sociedad. Las empresas tenemos que ser sostenibles, tenemos que ser solidarias, tenemos que ser inclusivas, tenemos que ser responsables. Pero las empresas, por encima de todo, lo que tenemos es que ser rentables. Porque si las empresas no somos rentables, no estamos cumpliendo, no podemos cumplir con nuestra obligación, con nuestra responsabilidad frente a la sociedad y no podemos conseguir con ello que haya una generación de riqueza, de valor, que al final se va a transferir al conjunto de la sociedad. Quien más hace por la igualdad es las empresas a través de la generación de empleo.
la política social más importante es el empleo. Es verdad que el Estado subsidiariamente tiene que ayudar a aquellas personas a las que no llegan y que por lo tanto tienen necesidad de ser atendidas. Eso es cierto, pero eso es un parche, es un remedio puntual que no soluciona el verdadero problema de las personas. Las personas se realizan con el trabajo, con su desarrollo profesional, con la posibilidad de relacionarse con otras personas y, por lo tanto, lo que tenemos que trabajar todos es para que se den las mejores condiciones para que las empresas puedan desarrollar su actividad. Y para eso las empresas tienen que ser competitivas. Y las empresas lo que necesitamos es un mercado de calidad, el mercado libre, que muchas veces nos olvidamos que es el ambiente en el que las empresas tenemos que lícitamente competir con el resto de las empresas para que nuestros servicios, nuestros productos tengan más valor, sean más atractivos y de esa manera poder salir adelante en un mercado de, como digo, libre y de libertad. Y para ello las empresas necesitamos una serie de requisitos. El primero es la seguridad jurídica. Es decir, tenemos que tener un marco de estabilidad, ser predecibles, saber lo que va a ocurrir, no estar al sobresalto de a ver qué votan hoy, qué vamos a encontrarnos de regulación mañana y se nos lo van a cambiar después por los acuerdos puntuales que sean. En este clima es muy difícil que las empresas decidan invertir, sacar adelante sus proyectos, ponerlos en marcha, arriesgar y, por lo tanto, como digo, crear riqueza. Tenemos que conseguir reducir la burocracia. La burocracia es un lastre para el mundo de la empresa. Ha comentado Iñaki que efectivamente más del 98% de las empresas son pymes en España y las empresas tienen que estar centradas en hacer su trabajo, en elaborar sus productos, en vender, en buscar la manera de producir mejor, de ser más eficientes y de llegar a nuevos mercados, etc. Y no pueden estar permanentemente distraídos, ocupados, lastrados por una maraña administrativa que cada día dificulta más la labor empresarial. Y además, las normas tienen que ser de calidad. No nos podemos encontrar con, en muchos casos, legislación contradictoria, múltiple, lo que estamos viviendo en muchos casos en la propia España, ¿no? Que hay 17 regulaciones distintas dependiendo de la normativa en la que estás. A mí me comentaba un empresario de la distribución que para tener los productos refrigerados en supermercados, dependiendo de la comunidad autónoma, las características de esos refrigeradores eran distintos según la comunidad autónoma. ¿Cómo se puede planificar en España o una empresa de transportes que tiene determinados requisitos si vas por una comunidad a otra y resulta que si tienes que llevar un producto desde Cádiz hasta Alemania, pues tienes que pasar por 5 comunidades autónomas y tienes 5 normativas distintas a cumplir, ¿no? Y luego ya en el momento que pasas la frontera de Francia ya tienes la misma hasta que llegas al puerto de Hannover, ¿no? Y con esto tenemos que acabar porque esto, como digo, dificulta enormemente la competitividad de las empresas. Luego necesitamos un clima de libertad empresarial. Libertad empresarial es la antítesis del intervencionismo. Libertad empresarial es un clima en el cual las empresas puedan desarrollar su actividad. La libertad empresarial implica que se limite al máximo posible la participación del Estado, de las administraciones en las empresas. Que las empresas públicas se reduzcan a la mínima expresión cuando no es más que absolutamente necesario y que no sean competidoras de las empresas privadas como nos estamos encontrando, que en muchos casos además, como las administraciones tienen la facilidad de contratar sin estar sujetos a la ley de contratos del Estado con empresas públicas, están compitiendo en desigualdad de condiciones con las empresas privadas. Y por lo tanto es otra enorme dificultad a desarrollar una actividad. Y luego las restricciones a la libertad empresarial, por ejemplo, los horarios comerciales. En Madrid, afortunadamente, disfrutamos de un régimen en el que las empresas pueden abrir cuando le dé la gana y, sin embargo, desgraciadamente, en la mayor parte de las comunidades de España todavía tienen enormes restricciones para desarrollar su actividad cuando les dé la gana y cuando ellos crean que es lo más conveniente. Y luego con los trabajadores y con los sindicatos y con los comités de empresa tendrán que llegar a los acuerdos que sea para acordar los horarios y probablemente eso hará, como ha hecho en Madrid,
que la gente tenga que contratar a más gente. Ya no hablo de políticas intervencionistas como topar precios o cosas de estas, ocurrencias que en muchos casos nos dificultan mucho la labor que tenemos que llevar a cabo. Otro aspecto importante es la fiscalidad. Y yo siempre que hablo de fiscalidad, creo que es importante, o sea, no hay que cuestionar el pagar impuestos, yo creo que todos somos conscientes de la obligación de sostener el gasto público necesario, pero hay que ponerlo siempre en relación con el gasto público. Es decir, hay que pagar impuestos porque hay un gasto público que atender. Y, por lo tanto, hay que siempre poner también en estudio, hay que ver si el gasto público que vamos a financiar con los impuestos es el necesario, el justo, el correspondiente y que no haya el despilfarro que nos encontramos habitualmente. Es decir, prácticamente nadie habla del control del gasto público. Es un tabú y la verdad es que nos encontramos con administraciones que hacen un uso del dinero de todos pues absolutamente derrochador que ninguno de nosotros lo haríamos en nuestras empresas. Y todos miramos en nuestras empresas cómo ajustar los gastos para de esa manera ser más eficientes. Pues bien, en el caso de la administración, pues muchas veces nos encontramos con lo contrario, hay enorme derroche, hay mucho gasto político, electoral, vamos a subvencionar el transporte de los jóvenes para no sé qué, o el cine, esto hay que pagarlo después con impuestos. Entonces, vamos a pagar impuestos, pero vamos a pagar los impuestos que corresponden para atender a las necesidades reales del estado de bienestar que tenemos. Y luego otro tema, hay que buscar la eficiencia en el gasto, porque es verdad que el Estado tiene que proveer de una serie de servicios, educación, sanidad, servicios sociales, infraestructuras, pero no tiene por qué prestarlos el propio sector público, cuando se ha demostrado reiteradamente, y yo creo que cada vez que hay un ejemplo es palmario, el que en la mayor parte de los casos las propias empresas públicas prestan ese servicio de manera más eficiente, más barata y de más calidad que lo hacen las propias empresas públicas o el propio sector público por sí mismo, ¿no? Y es evidente que los impuestos tienen consecuencias, es evidente. Y yo creo que hoy en día, donde, por ejemplo, la atracción de inversiones es algo enormemente competitivo, puesto que todos los países estamos compitiendo por atraer centros de producción, centros de inversión, centros de decisión en nuestros territorios y que, por lo tanto, el aplicar una fiscalidad confiscatoria pues tiene como consecuencia que la gente opte por otros lugares para desarrollar su actividad. Hoy en día nos encontramos con que una gran parte de la política fiscal está decidida únicamente por criterios partidistas, ideológicos, sectarios y no por la eficiencia. Es decir, hay muchos impuestos que son negativos. Hay impuestos que, por mucho que tú los subas, no vas a conseguir más recaudación. Al contrario, vas a conseguir retraer la actividad. Y yo creo que, afortunadamente, en Madrid es el mejor ejemplo que se ha demostrado en los últimos años que una política fiscal incentivadora de la actividad y no confiscatoria hace que haya más actividad, que haya más empleo y que haya más recaudación y, por lo tanto, que se puedan financiar mejor los servicios públicos. Y, sin embargo, lo que estamos viendo en muchos casos es que se trata de penalizar a las rentas altas, a que muchas veces las rentas altas depende para quién, pero en la mayor parte de los casos esos impuestos lo que penalizan realmente es a las familias, es a las clases medias, ¿no? Y subiendo los impuestos desmesuradamente, al final es verdad que puedes conseguir que en España haya menos ricos, pero desde luego lo que no vas a conseguir de ninguna manera es que en España haya menos pobres. Y por último, el último requisito es la flexibilidad frente a la rigidez. Esto lo vemos en el mercado laboral. El mercado laboral en España no funciona porque tenemos del orden de 3 millones de parados y cuando las cosas van bien y cuando las cosas van mal seguimos liderando en Europa el desempleo y, por lo tanto, tendremos que pensar que a lo mejor tenemos un mercado de trabajo excesivamente rígido que impide la flexibilidad que las empresas hoy necesitan para ser competitivas y para mejorar su productividad. Por lo tanto, hay que replanteárselo y, desde luego, el que se trate de imponer ahora de manera unilateral una reducción en la jornada del trabajo a las 37 horas y media sin acuerdo
es un disparate, porque muchas empresas, muchísimas, ya tienen jornadas de menos de 38 horas y media y 37 horas y media, pero lo hacen mediante un acuerdo en el que intercambian reducir el absentismo, mejorar la productividad, a cambio de reducir, hacer unos turnos distintos. Y eso es lo que hay que buscar, el acuerdo y no la imposición, que es de lo que se está buscando en muchos momentos. En definitiva, si tenemos esas condiciones, las empresas podemos hacer bien nuestro trabajo. Y al final, con ello, tenemos necesariamente, todos ustedes lo saben, que invertir, que innovar, que digitalizar, que integrar la inteligencia artificial, tenemos que atraer y retener talento, para ello tenemos que mejorar la retribución de las personas, sí, tenemos que hacerlo y es una obligación que tenemos y será bueno para todos, pero tienen que darnos los instrumentos para ello y no permanentemente subir las cargas, las cotizaciones sociales, etcétera. Tenemos también, para ser competitivos, que internacionalizarnos y que ganar tamaño, que crecer, porque las empresas o crecen o mueren. Y ese es el papel de las empresas. Yo creo que es importante, que deben jugar un papel importantísimo en España. Esto es lo que las empresas saben hacer y lo que si les dejan es lo que las empresas van a hacer, ¿no? Por lo tanto, yo simplemente pedir a las administraciones, y aquí creo que hay una que desde luego lo ha entendido, sinceramente, como representante de los empresarios de Madrid, creemos que en Madrid se dan unas condiciones de libertad empresarial, de desregulación, de fiscalidad, etcétera, atractivos para llevar a cabo nuestra actividad. Lo que pedimos a las administraciones es eso, que nos dejen trabajar, que haya el marco adecuado para realizar nuestra actividad y, desde luego, se lo aseguro que si a las empresas van bien, a España le va a ir bien y a todos los españoles les va a ir bien. Muchas gracias.